Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Ritmo Vinilo, un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile en vinilo. Tenemos nuevo capítulo, número 43, dedicado a la segunda parte del review de los vinilos recibidos durante el mes de julio. Este capítulo número 43 es un tanto especial porque va a marcar un impasse. Me voy de vacaciones hasta mitad de septiembre más o menos, donde volveré con más vinilos y con más fuerza que nunca. Eso sí, estaré a través de las redes sociales pues enseñando muchos vinilos y subiendo, por supuesto, muchas más sesiones. ¿De qué va a ir este capítulo? Pues bueno, mirad, lo he dicho muchas veces. Como siempre, he recibido mi paquete desde dj.de. Aquí tenéis el paquete. Veis que está vacío. Por cierto, tengo que decir que le regañé un poco a DJ porque no me llegaron las palas de verano que estaban regalando porque se habían agotado. Pero bueno, es una tontería que no tiene más importancia. Eso significa que están vendiendo muchísimos vinilos y yo me alegro. Pues bueno, tengo 5 nuevos vinilos lanzados este 2022, que son los que voy a traer en el día de hoy. Mirad, empezaremos con la referencia número 2 del sello Florence Records. Nos iremos luego al Soñando Contigo de Kiko Navarro y Concha Buica, que se ha vuelto a lanzar a través del sello Afroterráneo. Nos iremos luego, mirad, me encanta, Theo Parlis junto a Maurisa Rose, este tema titulado It's Out of Your Control a través del sello Sound Signature. Nos iremos a un nuevo talento, Martin Georgi, con este Motor City Damage EP a través del sello Nómada Records. Y el último vinilo, una maravilla, una pasada, de Gerardo Frisina, titulado Soul Drum, a través de Esquema Records. Estos son los 5 vinilos de 2022 que tendremos en el día de hoy, pero además, como siempre, tendremos nuestro Classic House, que es una bomba, y finalizaremos con nuestro History Dance, ya sabéis, ese tema del género no house que está por aquí por mi colección y con el que cerraremos el capítulo de hoy. Así que nada más, darte la bienvenida. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Arrancamos. Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo vinilo. El sonido genuino de la música de baile. Bueno amigos, pues ya estamos por aquí, empezando este nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Yo soy Sergio Benítez y que sepas que nos puedes buscar a través de las redes sociales con el hashtag Ritmo Vinilo, todo junto. No os lo he enseñado, porque no suelo enseñar este tipo de discos, pero mirad qué edición Platinum de Queen que me cogí el otro día con 6 vinilazos, 6 vinilazos de colores, una edición especial en platino. Y que bueno, igual algún día dedico un capítulo un tanto especial a hablar de esos discos que no son de música de baile y que tengo también en mi colección, por supuesto.
Bueno, Mac, vamos a empezar fuerte. Antes te voy a recordar que si lo que estás haciendo es, en vez de vernos en YouTube, escucharnos en audio a través de la plataforma Heardis, ya sabes que hago menciones a imágenes, a portadas, a vinilos que los enseño en cámara y que a lo mejor en audio a veces vas un poco perdido. Lo mejor es verlo en YouTube, pero si nos estás escuchando a través de Heardis, pues también muy agradecido. Empezamos con esto, la referencia número 2 desde el sello Florence Records. Si no recuerdo mal, el capítulo anterior lo finalicé con un tema de Florence también. Ahora escuchamos esto un poco y os explico por qué se ha vuelto a lanzar esto. Florence Records, referencia número 002. Pues empezamos con esto. Mirad, bueno, ya sabéis que Florence, los que seguís el podcast, sabéis que Florence llega en portada genérica. No lleva, eso siempre lo digo, que no me gusta, porque no llega el inner leaf interior, no lleva nada. El anterior capítulo presentamos el Florence 003, si no recuerdo mal, Florence va ya por el número 14, pero está remasterizando algunos de sus éxitos de hace años, los está volviendo a lanzar con mejor calidad de sonido. En el capítulo anterior presenté el número 3, han lanzado luego también el número 2. Esta referencia se llama así el disco 002, porque viene como siempre con artistas desconocidos que hacen ediciones, reversiones de temas conocidos. Es un disco bastante aprovechable en sesión, y en esta cara yo creo que mucha gente lo habrá conocido, el Born Sleepy de Underworld. Le han decidido llamar esta cara Born Trippy, y lo que han hecho es un disco que en su día se lanzó en 2013 y luego en 2018, pero se lanzó como single sided. Eso significa que se lanzó con los dos cortes que lleva, pero en una sola cara, a 33. Han cogido, lo han decidido sacar a doble cara, a 45 revoluciones por minuto, y la verdad es que suena pues mucho mejor, porque han además remasterizado esa edición que se lanzó hace muchos años ya. Esta edición tengo que decir que se lanzó a principios del mes de julio, y que es un vinyl only, es decir, que solo está en vinilo, no lo busquéis en digital. Bueno, ya sabéis que escuchamos los vinilos muy breve, porque si no nos da tiempo. Mirad, aquí os enseño el disco. Aquí tenéis, esta es la cara B, donde viene la información del disco, y la cara A, donde tenéis a la señorita Rihanna. Por lo tanto, este corte, que también vamos a escuchar un poquito, vamos a limpiarlo un poco, este corte, que mira, bueno, tengo que decir, voy a poner el principio, porque me gusta, porque mirad cómo empieza muy chulo. Empieza con una línea muy sin la base, sin el bajo y sin el bom, o sea, muy ideal para empezar sesiones. Este corte, como os he dicho, es una versión de la mismísima Rihanna junto a Mickey Echo, que se llamaba Stay, y ellos simplemente la han decidido llamar Rihanna como la artista.
Este va a 124, la otra cara va a 122, un poquito más lenta, y los discos de Florence se suelen mover entre el sonido deep y siempre con matices tech, así que acaba siendo un poco un deep tech house que acaban creando en estos vinilos. Pero mirad la intro, es bastante extensa. Voy a ver si lo puedo enseñar porque creo que se verán los surcos. Mirar, se puede ver, ¿no? Todo, a ver si puedo hacer que se vea bien, porque no sé si se podrá apreciar, pero bueno, desde que empieza tiene bastante extensión hasta que viene la parte fuerte, digamos, ¿no? No es en la entrada habitual. Si lo adelantamos un poco, ¿veis? Y nosotros lo vamos a poner aquí por aquí. Os lo dejo por aquí, lo escuchamos un poco, este tema de Rihanna, si lo han decidido llamar, esta referencia número 2 desde el sello alemán Florence Records. Pues así empezábamos este nuevo capítulo de Ritmo Vinilo, desde un sello que me encanta, que hace muy buenas ediciones de temas originales, que los pasa a música de baile que suenan muy bien. En este caso, pues uno de Underworld, otro de Rihanna, los dos muy buenos. Y con esto empezábamos con la referencia número 2 del sello Florence Records. Vamos a por el siguiente. Buah, este es de mis favoritos, el top, yo no sabía si el top 5 o el top 10, ¿vale? No sabría deciros si uno de los dos. Yo tengo el original de este tema, bueno, nos viene con portada genérica, pero en este caso sí que nos viene con el inner sleeve pertinente. Bueno, lo voy a dejar por aquí la portada. Decía que yo este tema, mirad qué bonito, con su artwork ahí, la cara aquí donde nos pone soñando contigo, el mismísimo Kiko Navarro, con una artistaza que se ha llevado nominada a un Grammy, como es Concha
Buica. Bueno, este va a 33. Este disco, mirad, yo tengo el original, el Soñando Contigo de Kiko Navarro, que salió en 2007 por Pachá Recordings, donde solo venía, aquí solo venía la versión en español y la versión en inglés. Pero luego, durante los años, fueron pasando los años y se editaron varias versiones. Esta que estáis escuchando de fondo es la de Kerry Chandler. Es que, a ver, madre mía. Estamos hablando que lleva 4 cortes, 4. Los 4 son buenísimos, no vamos a escuchar los 4 cortes porque nos darán aquí las tantas. Voy a destacar solo uno y voy a decir por qué, pero los 4 cortes son... Es que los cuatro son una maravilla. Ya sabéis que Kerry Chandler es uno de mis favoritos productores de música house. Y pues aquí ha hecho una versión maravillosa. La de Kerry Chandler a 125 BPM. Esto lo que han hecho es el señor Kiko Navarro lanzarlo a través de su propio sello. Es la primera referencia de este sello, Afroterráneo Music. Y aunque Kiko Navarro y el sello son de Palma de Mallorca, de España, veréis que en Discogs, en la plataforma Discogs, viene como país Italia, y es que la distribuidora de este vinilo está en Italia. Vaya chapa que os suelto cada día de los discos, pero bueno, ya lo sabéis, lo que hay en el que ve y escucha este podcast, ya sabéis que hablo de música de baile. Eso, este que escucháis, Kerry Chandler, desde Estados Unidos, una maravilla de remix, que ya había salido hace años, en vinilo también. Yo no lo tenía, Vamos, este me encanta. Bajamos de BPMs, lo aprovecharé, ya os lo digo, que me encanta hacer esas sesiones up and down, subidas y bajadas de BPMs constantemente. Lo aprovecharé en una de esas sesiones a 111 BPMs. Este corte de Giuseppe Tuccillo, uno de los productores que sabe hacer música más bien hecha. Llámalo down tempo, llámalo house lento, como tú quieras. Una mezcla de deep y de down tempo. Una maravilla lo que ha hecho aquí Tuccillo, que también había salido, pero si no recuerdo mal, en vinilo no. La voz de Concha Buica es que es espectacular, Bueno, esta, la que tiene el dibujito, es la cara donde está Kerry Chandler y Tuccillo. Voy a decir por qué me quedo con la otra, vamos a escuchar un poco más la otra cara. Aquí primero está el original. Madre mía. Este tema revolucionó el house en su día, Vaya bombazo. Cuando salió nos volvimos todos locos con este tema de Kiko Navarro. Este es el corte original, pero yo creo que lo tenemos más que escuchados. Incluso te diría que seguramente algún día este sea nuestro Classic House. No va a ser el caso porque es una nueva edición, que ha salido en julio de este Soñando Contigo, así que me salto que no sea Classic House, pero seguro que caerá más para adelante. El tema original de Kiko Navarro a 125 BPM. Y ahora nos vamos con el que iba a poner, que yo este es un tema que yo tuve en digital hace muchos años, muchísimos. El remix de Yotam Afni, una combinación entre sonido deep y un poquito de sonido más tech, ¿vale? No demasiado. ¿Y qué ha hecho el señor Kiko Navarro? Ha hecho un rework. Este tema no había salido en vinilo, por eso lo quiero destacar. No había salido en vinilo, lo he incluido en este tema y el señor Kiko Navarro le ha hecho un rework, es decir, le ha metido ahí unos matices musicales que lo aleja un poquito más del sonido tech, lo hace más sonido deep, mucho más cool, y me encanta lo que ha hecho. Lo escuchamos, Soñando Contigo, rework de Kiko Navarro.
sentido que el silencio se me muere cada vez que entras despacio en la habitación. Desnúdate y cuéntame por qué estás conmigo. Desnúdate y cuéntame por qué cuando juego a no quererte siento que florece algo en mi corazón. Desnúdate y cuéntame por qué sigo pecando contigo. Porque sigo pecando contigo y tú conmigo. Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Porque sigo pecando contigo y tú conmigo. Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Y aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé, susurrándote canciones que no cantaré. Y sigo aquí andando y tropezando contigo. Sigo mojando tu almohada con mi sudor. Sigo haciéndote creer en el amor y vivo así. Yo vivo soñando contigo. Y tú conmigo. Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Fingiendo que nada duele. ¿Por qué sigo pecando contigo? Sigues pecando conmigo y yo contigo. Si tú sabes que no creo en ti cuando te veo llorar, amor. Si me ofende y me pervierte, ¿por qué sigo soñando contigo? Esta parte y alguna más que hemos escuchado antes es la que la ha incluido Kiko Navarro, ha hecho rework a este tema de Yotam Apni. Es que le ha dado un punto muy chulo. Mr. Kiko Navarro con su propio sello, tenlo en cuenta, porque todo lo que saque a través de Afroterráneo Music pues nos gustará o no nos gustará, pero seguro que es de mucha calidad. Ya sabéis que no está reñida nunca la calidad con los gustos. ¿Por qué? Porque te puede gustar, no te puede gustar algo, pero eso no significa que el tema o la canción o lo que sea no esté bien hecho, ¿eh? Bueno, esto, aquí lo tenéis, ¿eh? Mr. Kiko Navarro, uno de mis productores favoritos, junto a Henry Chandler y otros tantos más, que ya sabéis que digo por aquí, bueno, y otros tantos más, digo, pues no me voy a alejar mucho, porque me voy a por otro de mis productores favoritos. Vamos a poner, mirar, él ha hecho aquí un artwork, que ahora no os puedo decir de quién es, lo voy a enseñar aquí, la portada genérica, eso sí, le han puesto un inner sleeve, que ya sabéis que es imprescindible. Mirad qué chulo el dibujo, por aquí también. Yo creo que esta es la cara, si no me equivoco, esta es la cara A, esta es la cara B. La cara B es tan solo es un dub, ¿vale? Es un dub. Yo creo que vamos a ir directamente porque es casi no es igual, porque ya sabéis que los dubs son un poco diferentes, pero sí que deberíamos de escuchar más, irnos a la cara A, ¿vale? Esta es la cara B y esta es la cara A. Os dejo empezar a escuchar al principio porque me gusta cómo engancha el bajo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de un productor que ya ha sonado aquí. Soñado digo, pues soñando contigo, el tema de antes. Ha sonado aquí, americano, Theo Parrish. Ya presenté un remix suyo de un tema de Tone Control,
Mirad aquí, pues aquí está el remix de Theo Parrish, un tema que he pinchado en sesiones y que me encanta, y que ahora nos llega con esta bomba junto a la voz de Maurissa Rose desde Detroit, además colaborador habitual de Theo Parrish. Crean este tema titulado It's Out of Your Control. Yo creo que el nombre es muy apropiado porque este tema está fuera de nuestro control. Es lo que suele hacer Theo Parrish, instrumentos asincopados, música fuera de su línea, cambios inesperados. Theo Parrish es una máquina haciendo temas complejos. Si te gusta el house sencillo, no lo escuches. Si te gusta la música de baile complicada, aquí el señor hace obras de arte. Lo escuchamos y te hablo un poco más de este vinilo. Theo Parrish, It's Out of Your Control. Escuchar esto, porque hace cambios increíbles. It's out of your control. 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 Metiendo notas asincopadas, estirando los filtros. Es que es increíble. Tienes que estar como una auténtica cabra, tienes que estar muy loco para crear en tu cabeza estos sonidos. It's out of your control. Create. It's out of your control. Create. It's out of your control. 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 It's out of your control.
Sé que alguno estará pensando que va descoordinado total esto, ¿verdad? Es como una mezcla rara. Pues no, todo se va sincronizando a medida que va pasando el tema y va cogiendo forma. Esto es muy difícil de hacer. Desde Washington, un genio, el señor Theo Parris, un productor que si no lo conoces, que es de la vieja escuela ya y que tiene muchas tablas y que lo demuestra con cada tema. El vinilo va a 33 revoluciones por minuto porque el tema dura casi 10 minutos. Y sin tener DJ friendly, es decir, sin tener ninguna parte, ninguna que sea preparada para mezclar sencilla, ¿vale? Ya sabéis lo que es el DJ friendly, ¿no? Esa parte adecuada para que la intro del tema y el final del tema se preparen para poder ser mezclada con la siguiente. Pues no, aquí te buscas la vida y lo mezclas como puedas, que es como me gusta a mí. Bueno, pues eso, este tema que nos ha hablado de él, nos llega a través del propio sello de Theo Parris, Sound Signature, la referencia número 87, sello americano que me encanta, y que lo podéis encontrar, un tema que va a 119 BPMs y que combina muchos estilos de deep, de sonido afro, sonido house, y que por supuesto tiene esta calidad de sonido porque hay un lacquer cut. Ya os hablo muchas veces de esta figura, que es la persona encargada de hacer que el sonido digital pase a sonar muy bien en sonido analógico del vinilo. En este caso es Just the Face, Jason Mitchell, así se llama él. Y sigue con sus sonidos hasta el final del tema, ¿eh? Bueno, todavía nos quedan 2 vinilos de los recibidos de este mes de julio y además nos queda nuestro Classic House y nuestro History Dance para finalizar este capítulo número 43, así que todavía 4 discazos. Y que antes de continuar te voy a recomendar seguir Ritmo Vinilo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, Instagram, Facebook, Mixcloud, Herdis, Google Podcast, y también nos encontráis en la plataforma de compra-venta de vinilos Discogs. Todos los enlaces de lo que os digo aquí lo tenéis abajo en la descripción. Enseguida nos vamos a ir a por nuestro Classic House, pero lo relajamos, que os suelto una buena chapa aquí hablando. Nos relajamos y vamos a ver lo que fue el preview, el capítulo anterior, ese resumen del capítulo número 42, dedicados a los vinilos que recibí en julio, y era la primera parte. Enseguida estamos de vuelta con más vinilos. Elton Myler y Styleman junto a Henrik Schwarz. Tema que me encanta, Yves Saint Laurent, Florence Records, nuestro Classic House, nuestro History Dance. Bueno, vamos a por nuestro Classic House de esta semana, un Classic House muy especial. Quería seleccionar un Classic House especial, ya que es el último capítulo antes de vacaciones. Como he dicho, no volveré hasta septiembre, y lo que quería es seleccionar ese Classic House especial, y yo creo que no hay mejor tema que este de Mr. Fingers, Can You Feel It. Es un súper clasicazo del señor Larry Heard. Y aunque yo el vinilo que tengo es este que estáis viendo desde Trax Records, esto es una reedición de 2014. La galleta es una copia de la original de 1986, pero lleva Beyond the Clouds, Washing Machine y Can You
Feel It? Digo que es una imitación porque aquí pone distribuido por Precision Records, pero la distribuidora de 2014 no es Precision Records, es del Reino Unido y es Above Board. Bueno, vamos a ir escuchándolo. Temazo que todo el mundo amante del house conoce, de Mr. Fingers, Larry Herr, con este sobrenombre que desde Chicago nos deleitaba a final de los 80 con esta maravilla. Y además cabe hablar de este sello, Trax Records, el pionero junto a DJ International Records en editar temas de house. Que hicieron Trax Records y DJ International Records? Pues ese house que nació de hacer un poco loops con vinilos. En los 80 lo que hicieron es pasar esa filosofía de crear música en fiestas, pasarlo a producirlo en vinilos, y de ahí nació Trax Records y DJ International Records. Pues estos son los dos primeros sellos que empezaron a lanzar música house, y hace muchos años de esto, en los 80, Pues este era uno de los primeros. Trax Records actualmente, bueno, ahí había una historia. Trax Records perdieron los derechos, actualmente lo tienen dos de sus fundadores, Rachel Kane y Larry Sherman, pero originalmente Trax Records se formó por Rachel Kane, Larry Sherman y además por Vince Lawrence y Jesse Saunders. Y quien no conozca a Jesse Saunders, es uno de los primeros que sacaron un tema que se llamaba On and On, no me acuerdo en qué año de los 80, si fue en el 85, 84, que también lo tengo por ahí, algún día lo pondré, que se considera el primer tema de house editado. Pues bueno, que perdieron los derechos de Trax Records y luego en 2008 los volvieron a adquirir y actualmente están reeditando todavía temas desde Trax Records, así que enhorabuena por mantener vivo el espíritu de este mítico sello, de este mítico label de house music. Bueno, te dejo escuchar este classic house, Mr. Fingers, Can You Feel It? Este es la remasterización es del holandés Arjan Riadnik. Lo escuchamos, nuestro classic house de esta semana. Ese sonido acid house, ese sonido classic house que teníamos para hoy a cargo de Mr. Fingers, Can You Feel It? Que por cierto, en la última que subí, la sesión 27, el Jazzy House
Sessions Volumen 8 incluí un remix de este tema de 1988 donde venía la voz ponía de Chuck Roberts o de Robert Owens, porque ese tema que incluí es este, mirad, es este de aquí, y es de Fingers Inc. En vez de ser de Mr. Fingers, 2 años más tarde se juntaron Larry Herr, Ron Wilson y Robert Owens, ¿sí? El mítico Robert Owens, para crear esta formación llamada Fingers Inc. Ron Wilson y Robert Owens les ponían la voz y crearon este remix de Can You Feel It con las voces, con los vocales incorporados, y como os digo que lo tenéis en la sesión 27 de Ritmo Vinilo, que ya sabéis que la tenéis tanto en YouTube como en Hear This y Miss Cloud. Bueno, pues quitamos este Classic House y nos vamos otra vez a 2022. Todavía nos quedan 2 vinilos de los que he recibido. Vamos a dejarlos por aquí. Vinilazo. Vamos a por un vinilo de estos que me gusta presentar. Nos viene, eso sí, con portada genérica. Bueno, todavía nos queda este, otro más de 2022 y finalizaremos con nuestro History Dance. Mirad, aquí tenemos el artwork de Enka Ilustración. Esto nos lleva a través, bueno, está la cara A y está de aquí la cara B. Esto nos llega, vamos a empezar por la cara B, Esto nos llega a través de un sello de Bogotá, desde Colombia, un sello que yo le tenía el ojo echado, pero no me había comprado todavía ningún vinilo de ellos. Se llama Nómada Records. Y es un sello que está editando muy buenos temas. Al final yo me he decidido por este. Resulta que esto es uno de los nuevos talentos. No estamos hablando de alguien consolidado, sino uno de los nuevos talentos que me gusta poner, porque me gusta poner la música cuando se está descubriendo, no cuando ya se ha hecho un talento. Pero es que está haciendo un musicón. Este chaval se llama Martin Georgi, desde Alemania. Nos trae este EP que se llama Motor City Damage. Y digamos que pues ha cogido unos cuantos temas, ha hecho unos cuantos experimentos y los ha fusionado todos aquí. Lo vamos a ir escuchando poco a poco. La cara B, esta cara B es el remix del Phonic, sí, el señor Marcus Linder, que ya hemos puesto muchos temas de él aquí, llamado Del Phonic, a este remix a este tema que se llama Marvin's Trip. Lo escuchamos, ...118 BPM para este rework de Del Phonic. Esta cara es más sonido, más disco. Continuamos con más sonido disco. Este tema se llama Fix Your Up y es un rework del propio Georgi. Es que estos dos temas de la cara B son temas que ya se habían editado y que los han querido incluir en este vinilo. Lo voy a poner un poquito más para adelante. Sí, se nota, que no hace el sonido habitual,
Muy original haciendo temas. Ahora vamos a descubrir la cara A y veréis cómo hace cosas muy chulas. Bueno, vamos a por la cara A. Este es sonido más deep house. Y lo que ha hecho en esta cara A el señor Martin Georgi es, digamos, se ha inspirado un poco en el movimiento cívico que había en Detroit y lo ha querido plasmar. Es decir, que con esta cara no solo el señor hace música, sino que intenta contar una historia. Y diréis, ¿cómo se hace eso? Pues se hace intentando, lo que ha hecho es coger muchos samples de esa época y plasmarlos en estos temas para así poder contar esa historia, que eso no todos lo saben hacer. Vamos a ir escuchando segundo corte de la cara A. La verdad es que hace música muy original. Esto se llama Summer Kisses y es ese sonido deep soulful. Es que es difícil, muy difícil de categorizar lo que hace porque combina muchos elementos de muchos subgéneros diferentes. Lo estoy dejando escuchar un poco más porque todos los temas son diferentes, todos los temas se puede sacar un poquito de aquí y de allá. Os lo recomiendo que lo escuchéis detenidamente porque son temas que a lo mejor ves que está encaminado hacia el deep, de repente pasa a disco y luego vuelve a ser más soulful. Muy original, desde luego, lo que hace Martin Georgi. Vamos a por el tercer corte de la cara A. Esto se llama Waiting for a Call. Es un tema más pistero, lo podría decir así. Es el único de los 5 que hay que va a 120 BPM, el resto va a 118 BPM. Bueno, escuchamos un poquito la paradita. La verdad es que esto me gusta. ¿Escuchamos esto? Es muy bueno, ¿eh? Toma groove, que la ha metido ahí. Como poner melancolía y a la vez ponerle groove.
Así se lo digan al señor Martin Georgi. Bueno, va, y ahora nos vamos a por el primero de la cara A, que lo escuchamos un poquito más. Sonido deep. Es una fusión de deep, jazz, soul, ahí está todo mezclado. Se llama Green Motor Damage y el teclista que participa en esto es George John. Lo escuchamos desde Nómada Records. Además os tengo que decir que esto es un vinyl only, solo está editado en vinilo. Actually thought that one of the best options would be farms, to turn some of the vacant land into farms. I think the meaning of the word city has already changed. Yes, it has already changed. Yes. 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 Eso, tomar nota de este vinilazo desde Nómada Records a cargo de Martin Georgi. Y ahora tan solo nos queda un tema más, pero vaya tema, y ya nos iremos con nuestro History Dance, con el que cerraremos la edición hasta después del verano, que me voy de vacaciones. Bueno, madre mía, mirad, esto nos viene con el forro este de plástico. Lo he abierto yo, pero venía con el forro de plástico, no todos los vinilos, y esto lo explico otra vez, va. Los vinilos que vienen con su portada, por supuesto el que viene con esta portada, ya os digo que viene con inner leaf, pero que además le mete un forro de plástico, es porque quieren hacer un acabado de calidad. Los buenos temas no están en producir un tema, sino es que una vez producido, ese tema tiene que acabar con detalles, tiene que tener detalles el tema, detalles pequeñitos que solo los noten algunos oídos. Si tú has llegado a hacer esos detalles, luego vas al siguiente paso, que es hacer detalles en la edición del vinilo, que es más costoso, sí. Que este vinilo cuesta una pasta, también. Yo creo que llegando al límite, no me acuerdo ahora exactamente, pero este vinilo está caro para ser un vinilo único. Creo que vale 20-21 euros
una cosa así. La verdad es que está bastante caro para ser un vinilo único, pero reconozco que es una maravilla de trabajo. Mirad, el artwork es de Eugenio Kripa, os lo voy a enseñar. El artwork de la portada, aquí tenéis toda la información. Esto es, a veces lo digo en algunos temas que pongo, llevar la música de baile al nivel más alto. Y mirad que he puesto temas como el Soñando Contigo de Kiko Navarro en este capítulo. Pero bueno, me he reservado para mi gusto lo mejor para el final. Esto es como a veces hace Luis Vega o otros autores que bueno, pues se mezclan con músicos y crean auténtica música para bailar. Pues bueno, vamos a empezar por la cara B. Aunque venga con 2 cortes, va a 45 revoluciones por minuto. Esto es del artista Gerardo Frisina. El vinilo se titula Soul Drum. Nos presenta esto. Es bueno, quien no conozca a Gerardo Frisina, es un artista, un músico más bien orientado al trabajo Latin Jazz desde Italia, que ya lleva un par de años sin sacar nuevo álbum y ha decidido adelantar trabajos de ese álbum en forma de EP. Ese álbum saldrá a final de este año, se llama Joyful Sound y no es jazz puro, sino ya como estáis viendo es future jazz, Latin jazz, jazz dance y en este caso pues, más orientado, como veis aquí, al jazzy house. A ver, es que lo que se utiliza aquí, lo que está grabado aquí, la percusión, los sonidos, el bajo, el piano, la trompeta, todo lo que suena aquí, el saxo, todo lo que suena tiene unas matizaciones increíbles, suena muy bien, está muy bien puesto en su sitio, está muy bien trabajado, por eso digo que es un tema muy bien hecho. Bueno, voy a ir presentando lo que escuchamos. Como he dicho, el vinilo se llama Soul Drum, nos llega a través del sello italiano Schema Records, es la referencia 507, esta ha sido a principios de julio, y el vinilo tiene desde los 115 BPM, que es este corte de aquí, hasta los 121 BPM. Este corte se llama Singara, lo escuchamos un poco, es un sonido más base, Lo escuchamos. Gerardo Frisina, Soul Drum, este tema se llama Singara y luego descubriremos la cara A, que es la que me gusta a mí. Vamos a escuchar el segundo corte de la cara B. Eso se llama On Again. On Again lo escuchamos un poquito y ya nos vamos, eso sí, por el corte de la cara A, que es el que quiero destacar. Vaya definición, sí señores. Y nos vamos a la cara A. Bueno, el segundo corte de la cara A es un corte, es un drum, es el mismo corte que el primero, solo que el segundo
está editado como Más Drum, ¿vale? Lo voy a poner un poco. Pero nosotros vamos a escuchar el primero de la cara A. Además, como siempre pasa, cuando se hace un buen tema, no empieza directamente con el bombo. Pues aquí lo tenéis, un empezar, un final adecuado, un empezar adecuado, en fin, es muy completo, voy a adelantarlo un poco. Además, mirad que os digo, en la cara, en el disco, en la parte de atrás, mirad este detalle que pone grabado en Blue Speed Recordings Studio entre diciembre de 2021 y abril, y lo voy a parar, y abril de 2022. O sea, 5 meses para grabar 4 temas, ¿vale? Y además uno, digamos que 3 temas, porque uno es un drum del otro, 3 temas en 5 meses. Y resulta que hay gente que graba 7 temas en una semana en ordenador. Pero alguien me puede decir si en esto hay alguna diferencia, ¿vale? Así que, señores productores, por favor, dejar de sacar mierdas, ¿vale? Dejar de hacer música tan facilona que no vale para nada, que lo único que hace es perder el tiempo a los oídos de un DJ, porque nos hace perder el tiempo, y calfaos la cabeza un poco más, ¿vale? Dale vueltas al tema, no simplemente lo editéis y lo lancéis, ¿vale? Porque si tú haces 7 temas en una semana, son 7 chapuzas, ¿vale? Entonces, por favor, centrémonos en no hacernos perder el tiempo a los DJs escuchando basura, ¿vale? Bueno, dicho esto, dicho mi alegato, continuamos escuchando el tema. Madre mía, alguno me va a matar. Seguimos escuchando esto. Esto se llama Soul Drum, y así respiramos un poco. Soul Drum, de Gerardo Frisina. Una maravilla. Y luego, antes de irme a por el último tema, que por cierto será nuestro History Dance, antes de irme por el último tema, os leo toda la gente que interviene aquí, que vale la pena hacerles mención. Escuchamos esto.
tema a 121 BPM que yo voy a pinchar y a volver a pinchar y a volver a pinchar. Bueno, pues es lo que os decía, mirad, pone al piano y al teclado Fender Rhodes está Fabrizio Bernasconi, a la trompeta y también al piano está Hendrickson Mena, al saxo, tanto barítono como al saxo tenor y además a la flauta está Alfonso Deida, a los drums y a la percusión Ernesto López, y al bajo eléctrico y al doble bajo, que encima no utiliza un doble bajo, a Enzo Frasi, que además al mismo Enzo Frasi está, a su memoria está dedicado este disco. Pues bueno, como podéis ver hay mucha gente que ha actuado para trabajar para que esto sea un disco bien hecho, y evidentemente pues ha juntado una serie de gente que sabe hacer muy buena música. Pues ya no nos quedan más vinilos de... Uy, que se me va la voz. Ya no nos quedan más vinilos de este 2022, ¿eh? Cerramos casi la edición, se está alargando un poco más, yo ya me lo veía venir porque teníamos 7 vinilos. Además es la última antes de volver en septiembre, así que la he hecho un poco como me ha dado la gana. Perdón. Pero bueno, que nos vamos a ir a por nuestro History Dance para finalizar esta edición. Antes recordarte, ya sabéis que tenemos las redes sociales de Ritmo Vinilo, YouTube, Instagram, Facebook, Miss Cloud, Heardis, Google Podcast y también a través de Discogs. Todos los enlaces los tienes en la descripción, y que además nos podéis buscar también con el hashtag La Música de Baile en Vinilo, todo junto. En este, como he visto que se iba a hacer largo, no he querido incluir comentarios, que nos dejáis un montón a través de las redes sociales, así que pido mil perdón por no hablar de vuestros comentarios. Cuando vuelva estudiaré a ver cómo lo hago, porque nos dejáis tantos comentarios que me da pena dejar a mucha gente fuera, pero lo agradezco infinitamente porque además muchos me dais muy buenos consejos. Muchas gracias. Bueno, nada más. Vamos a poner nuestro History Dance, pero antes, como siempre, vamos a hacer un preview de la última sesión que subí, la sesión número 27, dedicada a esas sesiones fusión entre sonido deep y sonido jazz, las Jazz Deep House Sessions, en este caso el volumen 8. Lo escuchamos, lo vemos y enseguida estamos con nuestro History Dance. And I said, you can be. La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Yerba del Diablo, Datura. Bueno, pues aquí lo tenéis, un super temazo. Nuestro History Dance de esta semana, con el que finalizamos esta edición. Los italianos Ciro Pagano y Stefano Macciavillani, por si alguien no lo sabía, dos músicos que triunfaron en bandas en Italia, que luego decidieron hacer música electrónica. Y como muchas veces pasa,
Pues mucha gente que no se dedica a la música electrónica, como sabe hacer muy buena música, cuando se meten a hacer música electrónica, además de fusionar diferentes géneros, por aquí hay un poco de house, un poco de trance, un poco de dance, pues saben hacer muy buena música y lo convierten la música de baile en muy buena música de baile y pasan a ser unos clasicazos de la historia de la música de baile. La Paz, Quito, Tijuana, Yaca, Datura. Hierba del Diablo. Ole. Pues así se llama, Hierba del Diablo esto, un super hit de 1992 que yo lo tengo en una edición española a través del sello Blanco y Negro Music, la original es del sello Trance Records, se editó en 24 diferentes. Esto triunfó en los 90, arrasó, y a mí el corte que más me gusta es el primero, el que tengo aquí en la cara B, el del brujo. Pero los 4 que lleva son buenos, muy buenos. Pues os dejo con esto, nuestro Classic Dance. Nada más, agradecer a toda la gente que nos siga a través de las redes sociales. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale a la campanita, suscríbete, dale a me gusta, comparte el contenido, la música de baile en vinilo. Yo nada más, os voy a dejar hasta septiembre, que me voy de vacaciones. Pasarlo muy, muy bien. Nada más, un placer, espero que te haya gustado esta edición. Como siempre, yo soy Sergio Benítez. Esto, la música de baile en vinilo. Pasar muy buen verano. Adiós. Hierba del Diablo. La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaca, Hierba del Diablo, Datura, 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 Datura.